Hola, bienvenidos a nuestra serie Cobertura en tiempos de pandemia de Ojo al Podcast, el podcast de Ojo con mi Pisto. Soy Beatriz Colmenares y me acompañan para conversar sobre aspectos humanos de la cobertura que se hace desde que en Guatemala se informó del primer caso de un positivo por coronavirus, dos de mis compañeros. Claudia Palma, quien se incorporó al equipo de Ojo con mi Pisto desde marzo de 2020, e Isaías Morales, que es reportero de Ojo con mi Pisto desde enero de 2017. Hoy nos enfocaremos en cómo las fuentes han ventilado los obstáculos y retos que han experimentado ellos como consecuencia de este virus con los periodistas de Ojo con mi Pisto. Se ha desarrollado una relación personal mucho más fuerte que a la que estaban acostumbrados los propios reporteros. Así que, Claudia, a ver, cuéntanos, ¿cuál de todas las historias que te han contado fuera de micrófono te ha impactado más? Hola Beatriz, hola Isaías, qué alegría estar nuevamente con ustedes. Pues la historia que les voy a compartir hoy es la del alcalde, que fue el último municipio en reportar casos con coronavirus en Alta Verapaz. Este alcalde intentó de formas creativas y otras no tanto pedir a los vecinos que permanecieran en sus casas. Se había asustado mucho porque había muchos casos de coronavirus en su municipio. Muchísimo. A él se le ocurrió prohibir la movilización total en el municipio con excepción del personal médico y municipal. Era una medida desesperada para detener la pandemia y esto le valió una denuncia que lo obligó a levantar casi todas las prohibiciones. ¿Y quién le puso la denuncia y ante quién se la puso, Claudia? Los mismos vecinos, ante los órganos jurisdiccionales, y eso lo obligó a levantar las medidas. Yo lo llamé precisamente el día que eso había sucedido y creo que la palabra que mejor lo define es frustrado. Estaba muy frustrado y te comentó que él se sentía desesperado ante la situación. Muy decepcionado, sobrepasado en sus fuerzas como autoridad, como ser humano. Me respondió, voy a tener que dejar que se cuiden solos. Y semanas después, sus peores premoniciones se cumplieron. Su municipio encabezó la lista de los más contagiados en ese departamento. En el departamento de Alta Verapaz. A ver, Isaías, coméntame, ¿cuál de todas las historias que te han contado a ti fuera de micrófono te impactó más? Encontrarme con un alcalde de varios que aseguraron quedarse solos en la pandemia para enfrentar la crisis. No encontraron respuesta en el área de salud local, así como en las distintas instituciones del gobierno y en la Asociación Nacional de Municipalidades, que juega un papel de mediar entre gobierno y alcaldes. En su caso era tal la desesperación que se contactó como más seguido con nosotros. La relación entre fuente y periodista mejoró más porque anteriormente lo consultábamos más sobre gastos que nos parecían como cuestionables o que nos generaba dudas, pero desde la pandemia nos percatamos que fue una relación más cercana, incluso mandándonos información de lo que pasaba por sus regiones del oriente, y creo que eso vino porque se encontró con distintos problemas, como por ejemplo que no estaban claras las reglas de cómo se manejaba lo de la economía informal, los distintos apoyos que dio el gobierno. Eso también llegó a un punto donde se enfrentó con los vecinos, se enfrentó con las autoridades de acá del gobierno. Esa era una como de las razones por las cuales se vio de esa manera. Tengo entendido que incluso hasta te sumó a un grupo de WhatsApp en donde iba ventilando todos los días lo que estaba ocurriendo dentro de su municipio. Así de cercana llegó a ser la relación. Más que un grupo era de tenerlo agregado a él y que todo el tiempo me estaba como enviando que si iba a hacer un mensaje a su municipio, un Facebook Live, por ejemplo, o que iba subiendo todas las cosas que hacía, como por ejemplo rifas, recaudaciones que hacía en el municipio. Era tal como su desesperación. Y también las medidas extremas que tomó, por ejemplo, que cerró el municipio, todo eso lo iba subiendo y me iba enviando qué hacían en su municipio, cada actividad que se iba registrando me lo compartía, así como una relación más cercana de lo normal. ¿Creen
de alguna manera los dos, y empiezo por Isaías, que estas fuentes los utilizaron como psicólogos o como paño de lágrimas ante una situación que los sobrepasaba. Sí, porque era más que decir estamos así o como la típica declaración de un funcionario, era de decir, escuchar así claramente cómo se sentía, cómo veía el entorno. Es como decir, estamos mal, nos está pasando esto. Era más como encontrarnos con lo que ellos percibían a su alrededor en sus comunidades. Y en tu caso, Claudia, ¿tú también sentiste que las fuentes, alcaldes u otros funcionarios te utilizaron de psicólogo o de paño de lágrimas para ventilar las preocupaciones de una situación que los sobrepasaba? Algunas veces sí. Comparto la opinión de Isaías. En algunos casos, el sentimiento de impotencia en los alcaldes era muy, muy grande. Creo que además de esa sensación de abandono, de sentirse rebasados en sus posibilidades de atender la pandemia y de estar asumiendo funciones que no les correspondían, que iban más allá de las establecidas en la ley, el mayor temor, diría yo, era verse solos frente a una población que los desobedecía, porque el confinamiento fue muy, muy largo. Las medidas en algún momento fueron muy estrictas, fueron situaciones muy desgastantes, muy estresantes para los alcaldes. Creo que es importante que hablemos un poco de esta relación de empatía que de alguna manera cambió en la relación entre periodista y fuente. Me imagino que esta no es una experiencia que hubieses tenido antes en otras coberturas, Claudia. No. La sensación de estar rebasados en sus capacidades ante un futuro incierto, creo que desarrolló mucho cierta empatía. No solamente con los alcaldes. Yo hablé con muchos doctores encargados de los puestos de salud que también experimentaban de la misma manera pues sus frustraciones, sus decepciones, pero no todo es negativo. También recibí mucha retroalimentación positiva cuando alguna medida que estaban implementando pues daba resultados, y eso pues es bastante alentador. A ver, Isaías, yo vi que asentías cuando Claudia decía que también compartían las satisfacciones, los logros. ¿Qué nos puedes tú comentar al respecto? Y hablemos un poco de esta empatía que se desarrolló con las fuentes, que me imagino que tú tampoco habías experimentado nunca antes. Sí, no me había pasado porque por lo general en Ojo con mi Pisto, pues llegamos con la fuente, le preguntamos que por qué este gasto, por qué está sucediendo esto, pero ahora las preguntas eran distintas. Era más de conocer qué medidas estaban haciendo, cómo reaccionaba la gente, están cumpliendo o no. Y en mi caso, pues me encontré con una municipalidad de Oriente donde tardó en llegar el primer caso. Y llegó el primer caso y se tardó muchas semanas así. Y eso también repercutió en que en el departamento no se registraran muchos casos, por lo menos desde el primer mes o el segundo mes, si mal no recuerdo. Y después de eso, pues nosotros trabajamos una nota sobre las medidas que estaban realizando y si eran medidas como muy estrictas. Y trabajamos una nota e incluso pues, reaccionaron de una manera muy positiva, no solo la municipalidad, sino también el área de salud de cómo se estaba manejando. Y incluso la propia Asociación Nacional de Municipalidades, pues sí reconoció que hay ciertas medidas en esa región que se trabajaron bien, ¿verdad? No siempre ha sido como negativo y esa satisfacción también se percibió de cómo nos lo compartieron. Veo que Claudia quiere agregar algo al respecto. A ver, cuéntanos. No solamente se hablan cosas negativas. Recuerdo el entusiasmo, por ejemplo, del alcalde de Escuintla cuando me comentó de la idea de convertir su vieja estación del ferrocarril en un museo.
Fue como ver una película al escuchar el entusiasmo con la que él estaba narrando el proyecto. Y al escuchar a Isaías, creo que también en nuestras coberturas, otra voz importante que escuchamos es la de los vecinos. A mí me sucedió con los colectivos de vecinos de Antigua Guatemala cuando el alcalde Víctor Hugo del Pozo tuvo la idea de sacar las mesas a la calle para que la gente pudiera disfrutar de la comida al aire libre. Y esto provocó reacciones tanto a favor como en contra, pero me di cuenta que también el vecino común tiene algo que decir. También él necesita ser escuchado. Y en ese sentido, Isaías, ¿qué nos puedes comentar? La relación que se desarrolló con los vecinos por medio de las coberturas. Pues ahora ha sido más cercana incluso, igual que con los alcaldes, porque son ellos los que viven esas medidas, restricciones o la falta de oportunidades, como quedarse sin empleo. En mi caso me recuerdo de la historia que publicamos sobre cómo los alcaldes auxiliares de la capital estaban enfrentando la pandemia y surgió esto de los vecinos de la zona 21 y zona 18 que se quedaron sin agua en plena crisis. Ellos permanecen todo el día en sus casas y tener que recurrir a comprar agua, a no tener el acceso a este recurso, para ellos significó algo muy fuerte porque incluso han tenido que realizar manifestaciones como en las calles, en la propia municipalidad, y esa relación pues ha sido muy importante, y escucharlos a ellos también es algo muy valioso porque son quienes tienen más a la mano lo que está pasando. Pues bien, hasta acá dejamos este segundo episodio de la serie de 5 de Ojo al Podcast sobre cobertura en tiempos de pandemia. En nuestro tercer episodio conversaremos sobre la perspectiva que el equipo tiene sobre lo que ha significado para Guatemala enfrentar a la COVID-19.